Una niña es humillada por su origen en una fiesta de élite, pero todo cambia cuando revelan quién es su abuelo. Te vas a sorprender con este relato de justicia y emoción, pero antes no olvides suscribirte al canal para atraer 10 años de buena suerte. La mansión de los Montemayor se alzaba imponente en las colinas más exclusivas de Polanco, México. Sus ventanales brillaban como joyas bajo el sol poniente mientras los invitados más distinguidos de la sociedad mexicana llegaban en sus automóviles de lujo para celebrar el 50 aniversario de Empresas Montemayor. Entre la multitud elegantemente vestida, destacaban dos figuras que parecían fuera de lugar: Carmen Suárez, la directora de proyectos sociales de la empresa, y su pequeña hija Isabel, de 10 años. Carmen, con su vestido más elegante comprado en una boutique de descuento, intentaba mantener la compostura mientras guiaba a su hija entre los invitados. Isabel, una niña de piel morena y ojos brillantes como estrellas, observaba maravillada los enormes candelabros y las decoraciones doradas. «Mami, de verdad tenemos que estar aquí», susurró Isabel, sintiendo las miradas de desaprobación de algunos invitados. «Sí, mi amor». La señora Montemayor insistió en que todo el personal ejecutivo debía asistir, respondió Carmen, ajustando nerviosamente su bolso. Lo que no mencionó fue que insistir significaba una clara amenaza velada sobre su permanencia en la empresa. Regina Montemayor, la anfitriona, se movía entre sus invitados como una reina en su corte. Su cabello rubio platinado y su vestido de diseñador eran un recordatorio constante de su posición social. Sus hijos gemelos, Sebastián y Victoria, de 12 años, correteaban por el salón con otros niños de la alta sociedad. El momento incómodo llegó durante la cena. Isabel, sentada en una mesa alejada con otros hijos del personal, se acercó a la mesa de los niños Montemayor para preguntar si podía unirse a sus juegos. «¿Tú? Jugar con nosotros», se burló Victoria, mirando a Isabel de arriba abajo. «Este no es lugar para personas como tú». Sebastián soltó una risita cruel. «Mi mamá dice que solo están aquí porque necesitan parecer inclusivos para los inversionistas». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Isabel, pero antes de que pudiera retirarse, Regina Montemayor apareció, con su copa de champán en mano. Carmen, llamó en voz alta, asegurándose de que varios invitados pudieran escuchar. «Creo que deberías mantener a tu hija en áreas más apropiadas. No todos los espacios son para todos, ¿comprendes?». El salón quedó en un silencio incómodo. Carmen, con el rostro ardiendo de indignación y vergüenza, se disponía a responder cuando una voz grave y autoritaria resonó desde la entrada del salón. «Vaya manera de tratar a mi nieta, señora Montemayor». Todas las cabezas se giraron hacia la fuente de aquella voz. En la entrada, impecablemente vestido en un traje italiano, estaba don Francisco Ruiz, el magnate más importante de México en el sector de tecnología y energías renovables. Su presencia imponente hizo que el aire del salón se volviera pesado. Regina Montemayor palideció. Don Francisco no solo era uno de los hombres más poderosos del país, sino también un potencial inversionista que su esposo había estado cortejando durante meses. Su nieta», balbuceó Regina, mientras los murmullos se extendían por el salón como fuego en la pradera. Carmen e Isabel miraban atónitas al recién llegado. La niña, especialmente, no podía apartar los ojos de aquel hombre que acababa de llamarla nieta. Don Francisco avanzó hacia ellas con paso firme, sus ojos fijos en Isabel, reconociendo en ella los rasgos de su hijo perdido. El silencio en el salón era absoluto cuando don Francisco se arrodilló frente a Isabel, quedando a su altura. Sus ojos, normalmente duros por años de batallas corporativas, se suavizaron al encontrarse con los de su nieta. «He pasado 10 años buscándolas», dijo suavemente, mirando alternativamente a Carmen y a Isabel. «Y las encuentro aquí, en la casa de quienes no saben valorar el verdadero significado de la familia». La fiesta de aniversario de Empresas Montemayor acababa de convertirse en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad mexicana, y nadie, especialmente los Montemayor, estaba preparado para las consecuencias que esta reunión familiar traería consigo. La mañana siguiente a la fiesta, los periódicos de sociales servían con especulaciones sobre el encuentro en la mansión Montemayor. Carmen observaba desde la ventana de su modesto apartamento en la colonia Roma mientras Isabel dormía plácidamente. La noche anterior parecía un sueño surrealista. Don Francisco había insistido en llevarlas a casa en su auto personal, un trayecto durante el cual explicó la historia que Carmen conocía tan bien, pero desde una perspectiva completamente diferente. Su hijo, Miguel Ruiz, no había abandonado a Carmen al enterarse de su embarazo como ella siempre creyó. La realidad era más compleja. Miguel nunca supo del embarazo, reveló don Francisco, su voz cargada de emoción contenida.
Cuando intentó buscarte, tu familia le dijo que te habías mudado al extranjero. Él viajó durante meses intentando encontrarte, hasta que... Carmen completó mentalmente la frase. Miguel había tenido un grave accidente que lo dejó en estado vegetativo. Ella nunca lo supo porque había cortado todo contacto con su pasado, determinada a criar a su hija sola. El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró con Elena, su mejor amiga y compañera en Empresas Montemayor. «Carmen, no vas a creer lo que está pasando en la oficina», exclamó Elena, entrando apresuradamente. «Regina Montemayor está furiosa. Ha convocado una junta de emergencia del consejo directivo». «¿Por qué no me sorprende?», respondió Carmen, sirviendo café para ambas. «Pero eso no es todo», continuó Elena, bajando la voz aunque estaban solas. Don Francisco Ruiz acaba de comprar el 25% de las acciones de la empresa a través de su corporación. Los Montemayor están en pánico. En ese momento, el teléfono de Carmen vibró con un mensaje de un número desconocido. «Buenos días, Carmen. Quisiera invitarlas a ti y a Isabel a desayunar en el Club de Industriales. Hay mucho de qué hablar. Francisco Ruiz». El Club de Industriales era el epicentro del poder empresarial en México. 2 horas más tarde, Carmen e Isabel atravesaban sus puertas de roble macizo, escoltadas por el personal hasta un salón privado donde don Francisco las esperaba. «¿Sabes por qué elegí comprar acciones de Empresas Montemayor?», preguntó don Francisco mientras Isabel probaba emocionada sus hotcakes. «Porque descubrí que la directora de sus proyectos sociales estaba haciendo un trabajo extraordinario con recursos mínimos». Carmen se sonrojó. Sus programas de educación y desarrollo comunitario habían sido su manera de dar oportunidades a otros, como las que ella nunca tuvo. «Pero los Montemayor han estado desviando fondos de esos proyectos», continuó don Francisco, su expresión endureciéndose. «Lo descubrí durante mi investigación de la empresa». «Lo sospechaba», admitió Carmen. «Pero sin pruebas». «Ahora las tenemos», interrumpió don Francisco. «Y con mi posición como accionista mayoritario, podemos hacer algo al respecto». Isabel, que había estado escuchando atentamente, intervino. «¿Significa esto que ya no tendré que aguantar las burlas de Victoria y Sebastián?». Don Francisco tomó la mano de su nieta con ternura. «Significa mucho más que eso, pequeña. Significa que vamos a enseñarles el verdadero valor de la dignidad y el respeto». En ese momento, el celular de Carmen se iluminó con una notificación. Regina Montemayor había convocado una conferencia de prensa para esa tarde. «Parece que la señora Montemayor quiere guerra», comentó don Francisco, con una sonrisa que mezclaba diversión y determinación. «Pero no sabe que acaba de despertar al león equivocado». El desayuno continuó con planes y revelaciones. Don Francisco compartió fotos de Miguel joven, tan parecido a Isabel que era innegable el parentesco. Carmen, por su parte, comenzó a vislumbrar un futuro diferente, uno donde su hija no tendría que sufrir las humillaciones que ella había soportado durante años. Lo que ninguno de los presentes imaginaba era que Regina Montemayor guardaba un as bajo la manga, un secreto que amenazaba con sacudir los cimientos de todo lo que don Francisco había construido a lo largo de su vida. La batalla por el control de Empresas Montemayor apenas comenzaba, y las verdaderas intenciones de cada bando estaban a punto de salir a la luz. La sala de conferencias del Hotel St. Regis bullía de actividad mientras periodistas y empresarios se acomodaban para la conferencia de prensa convocada por Regina Montemayor. Las cámaras parpadeaban como luciérnagas mientras Regina, impecablemente vestida en un traje sastre color marfil, tomaba su lugar en el podio. «Agradezco su presencia», comenzó, su voz destilando falsa dulzura. «Estamos aquí para hacer un anuncio importante sobre el futuro de Empresas Montemayor y revelar ciertas irregularidades preocupantes». En la última fila, Carmen observaba junto a don Francisco. Isabel había quedado al cuidado de Elena en las oficinas de la Fundación Ruiz. «Hemos descubierto», continuó Regina, «que ciertos empleados han estado manipulando los informes de nuestros proyectos sociales. Específicamente, la señora Carmen Suárez ha estado presentando números inflados sobre el impacto de estos programas para justificar mayores presupuestos». Los murmullos llenaron la sala. Don Francisco apretó suavemente el hombro de Carmen, indicándole que mantuviera la calma. Además, Regina sonrió maliciosamente. «Tenemos evidencia de que la reciente adquisición de acciones por parte de Corporación Ruiz fue realizada con información privilegiada, proporcionada por la misma señora Suárez». Antes de que los periodistas pudieran reaccionar, don Francisco se levantó de su asiento. Su presencia comandó inmediatamente la atención de todos los presentes. «Señora Montemayor», su voz resonó clara y firme.
¿Está segura de que quiere continuar por este camino? Con un gesto, su asistente comenzó a distribuir carpetas entre los periodistas. En estas carpetas encontrarán los verdaderos números de los proyectos sociales, certificados por 3 firmas auditoras independientes. También encontrarán documentos que prueban el desvío sistemático de fondos por parte de la administración actual de Empresas Montemayor. Regina palideció visiblemente, pero se mantuvo firme. Esas acusaciones son ridículas. También encontrarán, continuó don Francisco, avanzando hacia el podio, correos electrónicos donde usted personalmente ordena la reducción de presupuestos para programas de educación y desarrollo comunitario, mientras reportaban números inflados a los accionistas. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Carmen observaba la escena, asombrada por el giro de los acontecimientos. Pero esto no se trata solo de números, añadió don Francisco. Se trata de dignidad humana. De crear oportunidades reales para quienes más las necesitan. En ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par. Alejandro Montemayor, el esposo de Regina y CEO de la empresa, entró apresuradamente. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y preocupación. Esta conferencia ha terminado, declaró, intentando tomar el control de la situación. Al contrario, respondió don Francisco. Apenas comienza. Señor Montemayor, ¿por qué no les cuenta a los presentes sobre los contratos fantasma con empresas en paraísos fiscales? El caos se desató en la sala. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, las cámaras no dejaban de disparar, y Regina Montemayor abandonó el podio apresuradamente. En medio del tumulto, Carmen recibió un mensaje de Elena: Isabel está preguntando por ti. Y hay algo que debes saber. Regina estuvo aquí hace una hora. El corazón de Carmen dio un vuelco. Mientras los Montemayor veían derrumbarse su fachada de respetabilidad, una nueva preocupación surgía. ¿Qué había hecho Regina? ¿Qué más estaba dispuesta a hacer para mantener su posición? Don Francisco, percibiendo su inquietud, se acercó a ella. Ve con Isabel. Yo me encargaré de esto. Mientras Carmen salía apresuradamente del hotel, los titulares ya comenzaban a formarse en las redes sociales. La batalla por el control de Empresas Montemayor se había convertido en un escándalo que sacudía los cimientos del mundo empresarial mexicano, pero para Carmen, la verdadera preocupación era qué había sucedido en su ausencia con lo más valioso de su vida, su hija. El edificio de la Fundación Ruiz se alzaba como un oasis de modernidad en el centro de la Ciudad de México. Carmen atravesó el vestíbulo a paso veloz, su corazón latiendo con fuerza mientras el elevador la llevaba al piso 20. Al llegar a la oficina donde había dejado a Isabel, encontró a Elena esperándola con expresión preocupada. ¿Qué sucedió?, preguntó Carmen, intentando mantener la calma. Regina vino con un sobre, explicó Elena en voz baja. Se lo entregó a Isabel personalmente. Intenté impedirlo, pero... Isabel estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo unas fotografías antiguas. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y tristeza. Mamá, dijo Isabel al ver a Carmen, ¿por qué nunca me contaste sobre la abuela María? Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. María Ruiz, la esposa de don Francisco, había sido la única persona de la familia que la apoyó cuando quedó embarazada. Pero las circunstancias de su partida eran una historia que Carmen había enterrado profundamente. Mi amor, hay cosas que son complicadas de explicar. La señora Montemayor dice que la abuela María quería que nos quedáramos con ella, que nos ofreció todo su apoyo, pero tú te negaste y huiste, continuó Isabel, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, don Francisco entró en la oficina. Su rostro se suavizó al ver las fotografías. Veo que Regina decidió usar su última carta, comentó, acercándose a Isabel. Pero no conoce toda la historia, ¿verdad, Carmen? Carmen tomó asiento junto a su hija. Era momento de revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo. María, tu abuela, era una mujer extraordinaria, comenzó Carmen. Cuando supo de mi embarazo, efectivamente me ofreció su apoyo. Pero había una condición impuesta por el consejo familiar: debía renunciar a mi carrera y dedicarme a ser una señora de sociedad. Don Francisco asintió lentamente. El consejo familiar, mi mayor error fue permitir que tuvieran tanto poder en nuestras vidas. María me defendió, continuó Carmen, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. Se enfrentó al consejo, a las tradiciones. Incluso amenazó con divorciarse si no me aceptaban en sus términos. ¿Y qué pasó?, preguntó Isabel, completamente absorta en la historia. El estrés de la situación afectó su salud, respondió don Francisco, su voz cargada de emoción. Tuvo una crisis cardíaca. Y mientras estaba en el hospital.
Me pidió que me fuera, completó Carmen. No porque no nos quisiera, sino porque entendió que el ambiente tóxico de la familia nos destruiría a todos. Me dio suficiente dinero para comenzar una nueva vida y me hizo prometer que criaría a mi bebé lejos de toda esa negatividad. Isabel procesaba la información lentamente. ¿Por eso la señora Montemayor tenía estas fotos? ¿Conocía a la abuela María? Regina era la protegida del consejo familiar, explicó don Francisco. Esperaban que se casara con Miguel, tu padre. Cuando él eligió a Carmen, Regina nunca lo perdonó. Se casó con Alejandro Montemayor para mantenerse cerca del círculo familiar y, eventualmente, conseguir influencia en los negocios. Pero hay algo más, añadió Carmen, sacando de su bolso un sobre amarillento. Tu abuela María me dio esto antes de irme. Me pidió que lo abriera solo si algún día la verdad salía a la luz. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre por primera vez en 10 años. Dentro había documentos legales y una carta manuscrita. Don Francisco tomó los documentos y, mientras los leía, su expresión cambió completamente. Esto es. María modificó el fideicomiso familiar, murmuró, asombrado. Estableció que la mitad de las acciones de todas las empresas Ruiz debían pasar a su primera nieta al cumplir los 15 años. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones en el pasillo. Regina Montemayor apareció en la puerta, su rostro contraído en una mueca de triunfo que se desvaneció al ver los documentos en manos de don Francisco. Veo que María se nos adelantó a todos, dijo don Francisco, levantándose con una nueva energía. Regina, creo que es momento de que hablemos sobre el verdadero futuro de nuestras empresas. Isabel tomó la mano de su madre y, por primera vez desde que comenzó toda esta historia, sonrió con verdadera felicidad. La verdad, aunque dolorosa, había traído consigo una liberación que ninguno esperaba, y las cartas sobre la mesa estaban a punto de reorganizarse de una manera que cambiaría para siempre el destino de ambas familias. La sala de juntas de la Fundación Ruiz se había convertido en un campo de batalla silencioso. Regina Montemayor, sentada frente a don Francisco, mantenía su postura elegante a pesar de que su mundo se desmoronaba ante sus ojos. Alejandro Montemayor, su esposo, había llegado minutos después, su rostro tenso revelaba que ya estaba al tanto de los documentos del fideicomiso. Esto es absurdo, espetó Regina, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa de caoba. Esos documentos podrían ser falsificados. Ambas sabemos que María era meticulosa con los detalles legales, respondió don Francisco. Cada documento está certificado, notariado y registrado. Tu equipo legal puede verificarlo. Carmen observaba la escena desde un rincón de la sala, mientras Isabel había sido llevada por Elena a la cafetería del edificio. ¿Qué quieres, Francisco?, intervino Alejandro, su voz traicionando su desesperación. ¿Destruirnos? ¿Tomar el control total de Empresas Montemayor? Don Francisco se reclinó en su silla, sus ojos reflejando años de experiencia en negociaciones corporativas. Quiero lo que María siempre quiso, justicia y oportunidades para todos. Los proyectos sociales que Carmen ha desarrollado son solo el comienzo. ¿Y qué hay de nuestros hijos?, preguntó Regina, su máscara de arrogancia comenzando a resquebrajarse. Victoria y Sebastián. Necesitan una lección de humildad, completó Carmen, hablando por primera vez. Como todos nosotros. La tensión en la sala era palpable cuando don Francisco deslizó una carpeta hacia los Montemayor. Esta es mi propuesta, fusionaremos las empresas. Ustedes mantendrán sus posiciones, pero bajo una nueva estructura. Los proyectos sociales se expandirán y estableceremos un programa de educación en valores para todos los niveles de la empresa, comenzando por sus hijos. Regina abrió la carpeta, sus ojos escaneando rápidamente los términos. ¿Y si nos negamos? Entonces los documentos del fideicomiso se harán públicos, junto con la evidencia del desvío de fondos, respondió don Francisco. El mercado no será amable con Empresas Montemayor. Alejandro tomó la mano de su esposa, un gesto que sorprendió a todos los presentes. Regina, es suficiente. Hemos construido esto juntos, pero quizás es momento de cambiar. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de risas provenientes del pasillo. Isabel había regresado con Elena y sorprendentemente, Victoria y Sebastián Montemayor estaban con ellas. Los tres niños compartían un helado, aparentemente ajenos a la tensión entre los adultos. ¿Cómo? Comenzó Regina, observando atónita la escena. Los encontré en la recepción, explicó Elena. Querían ver a Isabel para disculparse. La imagen de los niños riendo juntos pareció tener un efecto profundo en Regina. Por primera vez desde que comenzó todo el conflicto, sus ojos se humedecieron.
Tu hija, dijo Regina, dirigiéndose a Carmen, les explicó a mis hijos por qué sus burlas dolían tanto. Les habló sobre su abuela María, sobre el amor y el respeto. Mis propios hijos me dieron una lección de humanidad. Don Francesco sonrió suavemente. María estaría orgullosa. Siempre decía que los niños tienen una sabiduría que los adultos olvidamos. Regina tomó un bolígrafo y, con manos temblorosas, firmó los documentos. Alejandro hizo lo mismo, y poco a poco, la tensión en la sala comenzó a disiparse. Hay mucho trabajo por hacer, dijo Carmen, su voz firme pero conciliadora. Y muchas heridas que sanar. Y lo haremos juntos, añadió don Francisco, levantándose para estrechar las manos de los Montemayor. Como una familia empresarial unida. Mientras los adultos finalizaban los detalles del acuerdo, las risas de los niños continuaban resonando en el pasillo, un recordatorio de que el cambio verdadero comienza con las nuevas generaciones. La tarde caía sobre la Ciudad de México, y con ella, una nueva era comenzaba para todos los involucrados. El sol de la mañana bañaba la sala de conferencias del renovado edificio corporativo. 3 meses habían pasado desde la firma del acuerdo, y la fusión entre las empresas Ruiz y Montemayor había transformado el ambiente empresarial de manera sorprendente. Carmen, ahora vicepresidenta ejecutiva de Responsabilidad Social, observaba desde el podio mientras los empleados llenaban la sala. A su lado, Regina Montemayor, en un gesto que nadie hubiera imaginado meses atrás, organizaba las presentaciones para la primera Asamblea General Conjunta. ¿Nerviosa?, preguntó Regina, su actitud notablemente cambiada desde los eventos pasados. Un poco, admitió Carmen, ajustando su presentación en la tablet. Es la primera vez que presentamos los resultados del programa de integración. Isabel, Victoria y Sebastián entraron en la sala, vistiendo los uniformes del nuevo programa de liderazgo juvenil de la empresa. Los 3 niños se habían vuelto inseparables, liderando por ejemplo el cambio cultural que los adultos intentaban implementar. Mamá, llamó Isabel, acercándose al podio. Los chicos del programa de becas ya llegaron. ¿Podemos darles el recorrido? Carmen intercambió una mirada con Regina, quien asintió con una sonrisa. Adelante, pero recuerden las reglas de seguridad. Don Francisco entró en la sala, acompañado por Alejandro Montemayor. Ambos hombres conversaban animadamente sobre los nuevos proyectos de energía renovable que estaban desarrollando en comunidades rurales. Señoras y señores, comenzó don Francisco, tomando su lugar en el podio. Hoy no solo presentaremos resultados financieros. Hoy celebramos una transformación que va más allá de los números. Las pantallas detrás de él mostraron imágenes de los nuevos proyectos, escuelas renovadas, centros comunitarios, programas de capacitación tecnológica. Pero lo más impactante eran las fotografías del programa de integración, donde ejecutivos de alto nivel trabajaban codo a codo con empleados de todos los niveles en proyectos sociales. Cuando mi esposa María soñaba con una empresa más humana, continuó don Francisco, su voz cargada de emoción, muchos pensamos que era una idealista. Hoy, gracias a la visión de Carmen y la apertura de la familia Montemayor, ese sueño se está haciendo realidad. Regina se levantó para presentar los siguientes datos. Nuestros índices de satisfacción laboral han aumentado un 85%. La rotación de personal ha disminuido dramáticamente y las solicitudes para participar en nuestros programas sociales han superado todas las expectativas. Carmen observaba con orgullo cómo Isabel y sus nuevos amigos guiaban a los becarios por la sala, explicando con entusiasmo cada aspecto del programa. La transformación no solo era corporativa, era profundamente personal. Y ahora, anunció Carmen, tomando su turno en el podio, me complace presentar nuestra siguiente fase, la Fundación María Ruiz de Integración Social. Las pantallas mostraron el logo de la nueva fundación, diseñado por Isabel y sus compañeros del programa juvenil. Era un símbolo de unión entre diferentes formas y colores, representando la diversidad y la inclusión. Esta fundación, explicó Carmen, no solo continuará con nuestros programas actuales, sino que también establecerá un precedente en el mundo corporativo mexicano. Cada empresa que quiera asociarse con nosotros deberá comprometerse con políticas de inclusión y responsabilidad social verificables. Los aplausos llenaron la sala. Entre el público, Elena, quien ahora dirigía el Departamento de Recursos Humanos, secaba discretamente sus lágrimas de emoción. Pero el verdadero cambio, continuó Carmen, no está en los programas ni en los números. Está en los corazones y las mentes de las personas. En la manera en que nos vemos unos a otros, en cómo tratamos a quienes son diferentes a nosotros. Regina se acercó al podio y, en un gesto espontáneo, tomó la mano de Carmen. Y en cómo aprendemos de nuestros errores para construir un futuro mejor.
La asamblea continuó con presentaciones detalladas de cada área, pero el mensaje principal ya había sido entregado: la transformación era real y sostenible. Los antiguos rivales se habían convertido en aliados, y las heridas del pasado comenzaban a sanar gracias a un propósito común más grande que sus diferencias. Un año había transcurrido desde la fusión. La terraza jardín del nuevo Centro Cultural María Ruiz bullía de actividad mientras los invitados llegaban para la ceremonia de graduación del primer grupo del programa de liderazgo juvenil. El espacio, antes un frío helipuerto corporativo, se había transformado en un vibrante jardín urbano donde confluían ejecutivos, empleados y beneficiarios de los programas sociales. Isabel, ahora de 11 años, ajustaba nerviosamente su presentación en la tablet. Como presidenta del Consejo Juvenil, le correspondía dar el discurso principal. Victoria y Sebastián, sentados en primera fila, le mostraban pulgares arriba en señal de apoyo. ¿Lista, mi amor?, preguntó Carmen, elegante en su traje sastre color jade. Creo que sí, respondió Isabel, respirando profundo. ¿Crees que a la abuela María le habría gustado todo esto? Le habría encantado, intervino don Francisco, acercándose con un pequeño estuche en las manos. Y por eso quiero darte esto antes de que subas al escenario. Dentro del estuche había un broche de plata con una pequeña esmeralda, el mismo que María solía usar en ocasiones especiales. Tu abuela decía que las esmeraldas representan el crecimiento y la esperanza, explicó don Francisco mientras se lo prendía a Isabel. Regina Montemayor, quien ahora dirigía la nueva división de innovación social, se acercó al grupo. Los becarios de las comunidades rurales acaban de llegar. Sus proyectos de energía renovable son impresionantes. La ceremonia comenzó con una presentación multimedia que mostraba el impacto del programa durante su primer año: 30 escuelas renovadas, 50 emprendimientos sociales financiados, y más de 1000 jóvenes capacitados en tecnología y liderazgo. Isabel subió al podio, el broche de su abuela brillando bajo el sol de la tarde. Hace un año, comenzó, su voz clara y segura, muchos pensaban que era imposible que niños de diferentes orígenes trabajáramos juntos. Algunos incluso se burlaban de quienes éramos diferentes. Yo misma fui víctima de esas burlas. Victoria y Sebastián bajaron la mirada, pero Isabel continuó con una sonrisa: pero aprendimos que las diferencias no nos hacen débiles, nos hacen más fuertes. Cada uno de nosotros trae algo único y valioso. Las pantallas mostraron imágenes de los proyectos desarrollados por los jóvenes, huertos comunitarios en azoteas corporativas, programas de mentorías cruzadas donde ejecutivos aprendían de trabajadores de campo, y aplicaciones tecnológicas diseñadas para conectar comunidades marginadas con oportunidades de desarrollo. Este programa nos enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de poder o dinero, continuó Isabel. Se trata de empatía, de entender diferentes realidades y trabajar juntos para mejorarlas. Carmen observaba a su hija con orgullo, recordando aquella niña tímida que una vez fue humillada en una fiesta. Regina, a su lado, apretó suavemente su mano en señal de complicidad. Y aunque hoy celebramos logros importantes, concluyó Isabel, sabemos que esto es solo el comienzo. Cada uno de nosotros se compromete a ser un agente de cambio en nuestras familias, escuelas y comunidades. Los aplausos resonaron en la terraza mientras Isabel regresaba a su asiento. Don Francisco se levantó para el cierre del evento. Hoy no solo celebramos el éxito de un programa, declaró. Celebramos el nacimiento de una nueva generación de líderes que entienden que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son objetivos opuestos, sino complementarios. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, los asistentes se mezclaban en una recepción informal. Ejecutivos conversaban con jóvenes becarios sobre sus proyectos, mientras los niños del programa compartían sus experiencias con nuevos participantes. Isabel, Victoria y Sebastián se tomaban selfies con sus compañeros, su amistad un testimonio viviente de que el cambio era posible. Carmen los observaba desde lejos, consciente de que estaba presenciando no solo una transformación empresarial, sino el nacimiento de un nuevo paradigma social. La noche caía sobre la ciudad, pero las semillas del cambio ya estaban firmemente plantadas, prometiendo un futuro donde la inclusión y el respeto no serían excepciones, sino la norma. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales de la oficina principal de la Fundación María Ruiz. Carmen contemplaba la ciudad desde el piso 50, reflexionando sobre los 2 años que habían transcurrido desde aquella fatídica fiesta que cambió sus vidas. El intercomunicador sonó suavemente. Señora Carmen, ya están todos en la sala de juntas, anunció su asistente. Era un día especial, la presentación del informe de impacto bianual y el lanzamiento internacional del modelo de integración empresarial que habían desarrollado.
Delegaciones de varios países latinoamericanos habían venido a conocer de primera mano la transformación que había revolucionado el ambiente corporativo mexicano. Al entrar en la sala de juntas, Carmen sonrió al ver a Isabel, ahora de 12 años, preparando su presentación junto a Victoria y Sebastián. Los tres adolescentes se habían convertido en los embajadores más efectivos del programa, demostrando con su propia evolución el poder del cambio. Nerviosa, preguntó Regina, quien se había convertido en una aliada cercana y amiga. Emocionada, respondió Carmen. ¿Quién hubiera imaginado que estaríamos aquí hace 2 años? Don Francisco tomó su lugar en la cabecera de la mesa, junto a ejecutivos y representantes internacionales. Alejandro Montemayor, ahora director de Innovación Sostenible, organizaba las presentaciones con Elena. Bienvenidos, comenzó don Francisco. Hoy no solo compartiremos resultados, sino una visión que mi esposa María soñó hace muchos años, la de un mundo empresarial que no solo genera riqueza económica, sino también riqueza humana. Las pantallas cobraron vida mostrando los logros de los últimos 2 años, 100 escuelas transformadas, 200 emprendimientos sociales exitosos, y más de 5.000 jóvenes capacitados. Pero los números eran solo el comienzo. Isabel se levantó para su presentación, luciendo el broche de su abuela María con orgullo. Nuestra historia comenzó con un momento de discriminación que se transformó en una oportunidad de cambio, dijo con voz clara. Hoy, ese momento nos parece tan lejano como irreal. Victoria y Sebastián continuaron la presentación, compartiendo cómo el programa había cambiado su propia perspectiva sobre el privilegio y la responsabilidad social. Los delegados internacionales tomaban notas furiosamente, impresionados por la madurez y visión de los jóvenes presentadores. Carmen observaba con el corazón lleno de orgullo y gratitud. Su mirada se cruzó con la de don Francisco, quien asintió suavemente, compartiendo el momento. El verdadero éxito, continuó Isabel, no está en los números que ven en pantalla. Está en las historias de transformación personal, en los prejuicios superados, en las amistades forjadas más allá de las barreras sociales. Regina se levantó para presentar la siguiente fase del proyecto, la expansión internacional del modelo. Lo que comenzó como una crisis corporativa se ha convertido en un movimiento de cambio social, explicó. Y estamos listos para compartir nuestra experiencia con el mundo. Mientras la presentación continuaba, Carmen recordó las palabras de María Ruiz, aquellas que había leído en su carta tanto tiempo atrás: el verdadero legado no está en lo que construimos, sino en cómo transformamos vidas. Al finalizar la reunión, los asistentes se dirigieron a la terraza jardín para una recepción. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Isabel, Victoria y Sebastián charlaban animadamente con jóvenes de otros países, intercambiando ideas y sueños. Don Francisco se acercó a Carmen, observando la escena. ¿Sabes? María siempre decía que el amor tiene el poder de transformar el mundo. Pero creo que nunca imaginó cuánta razón tenía. Carmen sonrió, pensando en el largo camino recorrido. La discriminación nos separó una vez, respondió, pero el amor y la comprensión nos unieron para siempre. La noche caía sobre la ciudad mientras la nueva generación de líderes compartía sus visiones y esperanzas. El círculo que comenzó con dolor y rechazo se había transformado en uno de unión y propósito compartido. La historia de Carmen e Isabel, que comenzó como un cuento de exclusión, se había convertido en un testimonio de que el cambio verdadero comienza en el corazón. Y así, bajo el cielo estrellado de México, la promesa de un futuro más inclusivo y justo brillaba tan intensamente como las luces de la ciudad, recordando a todos los presentes que las mejores historias son aquellas que terminan no con un final, sino con un nuevo comienzo.